Dios Santo y Dios Todopoderoso, gracias Señor por permitirnos estar aquí otro día más. Gracias Señor por tu palabra con la que podemos aprender de ti y poder conocerte un poco más, conocer tu misericordia, conocer tu amor y también conocer tu justicia, Señor. Te pedimos, Señor, que guíes y guardes, Señor, esta predicación, que sea palabra tuya, que das a todo aquel que la escuche, Señor, a la congregación y a quien pueda escucharla, para que transforme sus corazones y les guíe, Señor, en tu camino de santificación, y también a aquellos que aún no te conocen para salvación. Santo Padre, guárdanos, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentaros. Bueno. Los israelitas, en la primera parte del capítulo 14, habían tenido una gran batalla contra los filisteos, una de esas memorables, parecidas a estas que salen en las películas, con miles y miles de soldados contra unos pocos. De hecho, esta gran batalla fue ganada, como ponía en el versículo 3, por Dios, a través de la fe que tuvo Jonatán y su escudero en él. Ellos dos se adentraron y empezaron a causar el caos, para que luego ya llegara Saúl con las tropas, sin comerlo ni beberlo, y conseguir esa gran victoria. Pero no había terminado la batalla, no había terminado la situación. Saúl, vuelvo a decir, él se encontraba con su gente viendo qué hacer con ese gran ejército. Se veía impotente, se vio que no podía resolver esa gran amenaza con sus propias fuerzas, que como vimos es lo único en lo que pensaba, hacer las cosas como él consideraba. Al final se encontró con una victoria aplastante, sin ningún mérito por su parte. Eso daría que pensar para todos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, en vez de rendirse a Dios, en vez de reconocer su soberanía y que él no podía, por sus propias fuerzas, hacer nada más que buscar al Señor, Saúl no aprendió. Y cegado por su buena suerte, siguió en su necia creencia de que él podía conseguir la victoria para sí mismo, que no nos quiere engañar haciéndose pasar por alguien santo, por alguien que sigue a Dios. Ahí lo ha dicho en el versículo 24, mis enemigos. No vamos a ir para atrás, pero cuando Jonatán fue a atacar, habló de los incircuncisos y de aquellos que iban en contra de Dios. Esta es la triste historia del hombre, la triste historia de todos nosotros, que tropezamos y tropezamos siempre en la misma piedra. A veces no queremos ver lo que hay delante de nuestros ojos. La gente en el mundo no lo ve. La gente en el mundo rechaza a Dios, y nosotros, en nuestros corazones, también le rechazamos en muchas ocasiones. No lo ponemos en el lugar correcto, y al final en lo que estamos pensando es en nosotros mismos. También de esta manera perdemos esa visión, la correcta, en la que deberíamos estar de una relación con Dios. Nos podemos ver fuertes, podemos ver que nos salen bien las cosas, que somos nosotros los protagonistas de esta historia, pero no. El protagonista es solo uno, y está ahí arriba. Sin Dios no seríamos capaces de nada. Y al final, cuando caemos en ese ciclo de orgullo, en ese ciclo de creernos autosuficientes, lo único que conseguimos y recibimos son cargas. Cargas que nos van a debilitar en nuestra comunión con Dios. Cargas que además afectan a los que nos rodean, entorpeciendo
con nuestro necio orgullo. Y vamos a ver cómo Saúl, con sus cargas de necio, estropeó la gran victoria, o por lo menos disminuyó la gran victoria que debía haber sido para Dios. En primer lugar, vamos a ver las cargas que nos debilitan para servir a Dios. Dice el versículo 24, lo vuelvo a leer, dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: él les había obligado a jurar, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, como vemos, ¿cuál es? Ahí él reconoce, él deja ver lo que hay en su corazón. Mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Os parece normal que en una guerra le digas a tu ejército: hoy no comes? No parece, ¿no? Demasiado. Saúl, en su soberbia, hizo que todo el mundo estuviera bajo un juramento perjudicial para su misión. Su misión era echar a aquel pueblo incircunciso, a aquel pueblo que idólatra, que no creía en Dios. Haciendo que tu pueblo no coma, no ayudas a la misión. ¿Pero por qué? Porque lo hizo enfocado en él, en su orgullo. Aquí nadie va a comer hasta que yo no consiga lo que quiero. Podía haber sido el subtítulo de lo que dijo. Los juramentos son bravuconadas, porque nosotros no somos capaces de cambiar las cosas por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué jurar? ¿Por qué llevarnos a una maldición cuando es Dios el que decide si es blanco o negro, si es arriba abajo, si es victoria o derrota? Dice Mateo 5:33. Además habéis oído, dice el Señor Jesucristo, que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿De qué sirve un juramento cuando no somos capaces de cumplirlo si no es con Dios? El Señor solo nos pide que no mintamos, que cumplamos lo que decimos. Los juramentos se convierten: si no hago esto, recibiré tal. Y podemos ver un ejemplo que siempre me ha llamado la atención. Fue en Hechos 23 y tal, cuando fueron a por Pablo y lo encarcelaron. En ese tiempo, un grupo de israelíes, de judíos, se juramentaron con no comer hasta que Pablo no estuviera muerto. Ya podéis imaginar cómo acabaron ellos. De dos maneras: muertos de hambre o malditos. Porque no está en ellos. No está en ellos conseguir eso. Si el Señor quería que Pablo terminase sus días en ese momento, hubiera sido, pero no estaba en ellos. Y Pablo siguió muchos años, así que menuda dieta debían tener estos hombres el resto de su vida. La soberbia es lo que guió el juramento de Saúl. ¿Y cuál fue la carga de ese juramento? Pues lo hemos visto. El pueblo estaba en apuro de hambre. Dice versículo 25: y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento.
llegan a un bosque en el que, muertos de hambre, tienen la miel ahí, miel que es calorías, energía para el cuerpo, como dicen. ¿Qué es esto? ¿Una bendición de Dios les está ayudando? ¿O una prueba de tentación? Pues por culpa del juramento al final se convirtió en una prueba de tentación. No podían. Cuando Dios había dispuesto ese bosque ahí para ellos. Entonces, ¿sería pecado tomar la miel? No, si no se ha juramentado. Tenían una carga. Mejor dicho, Saúl les había puesto una carga que no era necesaria en ningún momento. Dios no nos pide que nos pongamos más cargas, nos pide que nos liberemos de las cargas de la ley, que nos liberemos de las cargas de la propia autojusticia. Pero esto es lo que habían pedido el pueblo de Israel. Un rey querían. Y Samuel se lo dijo, un rey que os va a maltratar, que os va a hacer cargar con mucho peso, con muchas cosas, que se llevará parte de vuestras tierras, a vuestros hijos los pondrá a servir, o andarán delante de su ejército, delante de él. Esto es todo consecuencia de la rebeldía de Israel. Ahora tenían un rey que les entorpecía. ¿Qué pasó después? Dice el versículo 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. No había oído el juramento, Jonatán. Está bajo el juramento por su padre, según parece ser, pero no lo había reconocido. ¿Por qué? No lo sabemos, pero parece que fue el único, por tanto, el juramento debió hacerse cuando Jonatán estaba peleando por Dios contra los filisteos. Se le aclararon los ojos, recuperó el vigor, y el pueblo, entonces dice el versículo 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Jonatán no estaba de acuerdo con esto. Dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus manos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Jonatán lo tiene claro. El juramento de su padre, el juramento, la carga por el orgullo de su padre, lo único que ha hecho ha sido entorpecer el plan que estaba siendo puesto, un plan que era para Dios, para echar a los filisteos de allí. La victoria contra los filisteos hubiera sido mejor, hubiera sido mayor, y por tanto también mayor la gloria para Dios. Pero el orgullo de Saúl puso una carga que entorpeció esto. De esta manera, las cargas que vienen por ese orgullo, por un lado, nos debilitan para actuar para Dios. No debemos creernos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, pues lo que hagamos, para empezar, siempre debe ser para la gloria de Dios. De manera que, ¿cómo va a tener la gloria a Dios si lo hacemos nosotros? Todo hagámoslo para la gloria de Dios. Y si hacemos esto, si no seguimos a Dios, solo conseguiremos sentir la frustración de no ser válidos para Dios por no conseguirlo. ¿De acuerdo? Si hay dos opciones cuando tienes en tu corazón esto. Que no lo consigas y te vas a sentir frustrado con Dios. No lo he conseguido Dios, pero yo soy bueno, que yo hago todo, y esto es para ti, te estoy haciendo un favor, podríamos casi decir, ¿no?
qué frustración. Dios, ¿qué pasa? Que si lo he hecho, ¿cómo puede ser? Ahí la gente cae en dudas, cae en suelo cenagoso. O peor aún, que si lo consigamos. Lo hemos hecho, claro que sí. Y sentimos que somos capaces de hacerlo. Nos olvidamos de Dios. Si lo hemos hecho, ¿Dios? ¿Qué Dios? Si lo he conseguido yo con mis propias fuerzas. En cualquiera de los dos casos, siendo siervos de Dios, nos convertimos en un siervo o impotente en nuestra frustración o prepotente por nuestro éxito. Y ninguno de los dos es un buen siervo para el Señor. Ninguno de los dos es un buen siervo. Así que pensemos cómo nos debilita ese orgullo. En segundo lugar, también este orgullo va a dar cargas que nos van a hacer pecar contra Dios. ¿Cuál fue la tentación de la carga que puso Saúl? Vemos versículo 31. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, ya lo sabemos, ¿no? Y se lanzó el pueblo sobre el botín. Ya cuando se había cumplido, cuando ya podían comer, se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Con sangre. Seguramente ya ni estaban hechos ahí directamente carne cruda. ¿Cómo tenían que estar de famélicos los pobres? Cuando termina el día y pueden comer, lo que tienen es desesperación. Desesperación por comer. Y en ese momento pierden cualquier tipo de respeto o de idea de cómo hacer las cosas. En Levítico 17:12 dice: por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Vale? Aquí van a todo, a comer como sea, tenían un hambre que se moría. ¿Hubiera pasado de no ser por el juramento de Saúl? No hubiera pasado. Les llevó un momento a una carga superior a la que fueron capaces de aguantar. Y les llevó a buscar la vía más fácil. Una vía en la que ya Dios no aparecía en su mente. El problema es que aún puede ser peor, porque podríamos ver el pecado y reconocerlo, pero es que ahí aparece también la ceguera al pecado. No queremos reconocer que no hemos obrado correctamente. Versículo 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, acusándoles. Rodadme ahora una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche y la degollaron allí. Es increíble. Y no pequéis contra Jehová. Sed como yo, que soy muy bueno. Qué ciego estaba Saúl. Avisan a Saúl. Y él se prepara, ¿para qué? Pues con lo bueno que es, para arreglar las cosas. Porque él puede. Claro que sí. Si Dios lo tiene haciéndole la ola, bien, Saúl, está encantado con él. Así se sentía Saúl. Sí, yo todo lo que hago, eso a Dios le encanta. Venga, que la gente coma conforme a lo que es debido, que los traigan y hagan.
Eso sí, ¿de quién era la culpa? ¿De su juramento? No, de su juramento jamás, con lo bueno que era Saúl. Vosotros habéis prevaricado, le dice a aquellos que hablan. Vosotros no habéis hecho bien y habéis dejado que la gente haga cosas mal. Prevaricar al final es hacer cosas ilegales, incorrectas, de una autoridad. Y aquí la autoridad, ¿quién la tenía? ¿Esa gente o Saúl? Pero, qué bien que el pueblo tenía al recto Saúl, que les ayudaba a darse cuenta de lo malos que son y lo bueno que es él, que les da victorias y solo les pedía que cumplieran ese pequeño juramento. O eso pensaba Saúl. O eso estaba pensando Saúl. La carga que Saúl les produjo, la carga de Saúl les produjo pruebas y tentaciones y trajo el pecado al pueblo. Pareciera que Saúl entra en razón y que les dice qué hacer, como dice aquí, para no pecar contra Dios. Pero es todo parentesco. Saúl no sigue sin darse cuenta de que la verdadera raíz del pecado allí era su orgullo. Está ciego por su propia soberbia y culpa a los demás. Sois vosotros los malos. Yo soy más bueno, yo hago todo. Mira, he juramentado para que no comamos y Dios me está encantado con que yo juramente esas cosas y os haga sufrir aquí, por supuesto. Está encantado. Las cargas que nos hacen pecar nos debilitan en esa defensa que debemos tener contra el pecado, contra la tentación, contra las pruebas, y ayudan a que caigamos además en ese pecado y en ceguera. El afán por conseguir cosas sin contar con Dios nos puede llevar, por nuestra propia incapacidad, a acercarnos mucho a ideas tentadoras en las que hacer las cosas a nuestra manera, rápido y fácil, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pensado, sé que tengo que hacer las cosas bien, tengo que ir por este camino, bajar y seguir por ahí, pero ¿y lo fácil y rápido que sería que saltara yo por aquí? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Y se nos olvida pensar si a Dios le agradaría que pegue un salto por aquí. No, es que, yo qué sé, he estado viendo una cosa y me he encontrado que se le ha olvidado a esta persona esto, pero bueno, ya no pasa nada, esto se le ha perdido para mí. Tengo que ir allí a ver a la persona y volver a devolvérselo, mucho, seguro que no le importa, me lo quedo. Es más fácil, más rápido, ¿verdad? Y encima, me he llevado lo que se le ha caído a la persona. Y de maneras mucho más sutiles en el día a día vamos a encontrar ese camino rápido y fácil que lleva a la perdición. No a la perdición eterna, pero si no lleva pecado. Si no lleva pecado. Dice, no. Una manera. Y lo peor, y es cierto, es que a veces pensando o queriendo pensar que no, si esta manera esto le agrada más a Dios. O simplemente Dios no tiene por qué saber esto y lo ocultamos. O simplemente, no, hermanos, todos tenemos que, y os pongo una carga ahora mismo, y si no la cumplís, ya estamos en un aprieto, pero es culpa vuestra por no cumplirla, no por yo decirla. ¿Qué hay de malo en mí, más allá del orgullo que tengo en creerme superior aquí a todo el mundo? Hay de nosotros si con esa forma de actuar, además, hacemos caer a otros. Ya no en la iglesia, en nuestras propias familias, en nuestros propios trabajos, en todo sitio donde tengamos relación o algún tipo de interacción con otras personas. Uy, ¿tú no fuiste el domingo a la iglesia? Uf. Deberías darte un par de latigazos así.
Deberías, ¿eh? Yo lo hago. Yo cuando no voy, yo me doy los latigazos. Lo que pasa es que yo voy. Pero si no fuera, yo me daría latigazos. Sí, sí, sí. Yo aprende un poquito de mí, anda. Qué cuidado, cuánto cuidado tenemos que tener cuando se nos va la mano. Sobre todo cuando creemos que somos los portavoces de Dios. Mucho peligro. Dice Lucas 11:46. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Cuidado, cuidado. Por otra parte, el creer que podemos hacer las cosas sin Dios nos lleva a gran frustración al no conseguirlas, como le pasó al pueblo. Y en la mayoría de las veces, como le pasó a Saúl, ¿cómo puede ser que yo, siendo tan bueno, mi pueblo acabe pecando y nos lleve a cegueras? La culpa es de estos que han prevaricado, no es mía. Y acabemos viendo que el mal que hicimos se lo achacamos a otros. También, eso es orgullo. También. Y todo nos debilita en el servicio al Señor. Y todo nos debilita para llevar una santa vida. Una vida que ayude a los demás. Una vida que sea fuerte contra el pecado. Cuidado, hermanos, tengamos todos mucho cuidado con caer en dejar a un lado a Dios en nuestras vidas y pensar que podemos seguir la vida de santidad, la vida en la iglesia y la vida para Dios sin Dios. Necesitamos más Dios y menos hombre. Por último, todas estas cargas que hemos visto, que nos autoponemos, que ponemos a otros, nos condenan. Pero gracias a Dios Todopoderoso, porque Dios nos redime. Él nos redime, nosotros no podemos, Él sí. Nosotros solo podemos condenarnos. Vemos cómo la carga, al final de toda esta historia, fijaos dónde acaba, la carga y a quién condena. Dice versículo 36. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Espera un momento. Saúl dice, no habéis comido en todo el día. Ahora coméis, ¿vale? Pero escucha, eso de dormir va a ser que no. Toda la noche. Vamos a seguir. O sea, ¿qué clase de general o qué clase de rey es este que no les permite comer en todo el día a sus guerreros y por la noche dice, tampoco lo habéis pasado tan mal este día? Por la noche no dormimos y atacamos. Bueno, vuelvo a decir, todo fundamentado, todo guiado por su orgullo. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? El sacerdote por lo menos dijo, espera, antes de seguir haciendo lo que tú quieres hacer, por lo menos pregúntale a Dios. Y los entregaré, dice, descenderé tras los filisteos, ¿los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Bueno, han podido dormir. Bien. ¿Qué ha pasado aquí? Saúl, tú que eres tan bueno y Dios no te ha contestado, algo hay mal. Y por supuesto no eres tú, estaría pensando Saúl sobre sí mismo. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque mío no es. Porque vive Jehová, empezamos otra vez a jurar, que salva a Israel, que aunque fuere, vive Jehová que salva a Israel. Pero él está diciendo que ataquen contra sus enemigos.
que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Ya está jurando que si el pecado recae sobre su hijo, él lo mata, no hay problema. Él lo mata, ya juramentado, ¿vale? Otro juramento bravucón. Dice, y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Lo tenía claro Saúl, sois vosotros. Jonatán y mi hijo enseguida, porque somos, obviamente, Jonatán, que es mi hijo, también va a ser tan bueno y recto como yo. Entonces, nosotros a un lado, vosotros a otro. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. El pueblo, tú eres el rey. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte, este era un modo que tenían antiguamente también de consultar, cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. Imagino a Saúl ya con la cara un poco así torcida. Dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. Versículo 42. Y Saúl dijo, echad suerte sobre mí, Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl busca al culpable y la suerte acaba en Jonatán. Y él ya había hecho un juramento. Si cae en Jonatán, lo mato. Jonatán, versículo 43, le dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? ¿He de morir por tu juramento egoísta? ¿He de morir por tu prepotencia y creencias de santo y realmente tú lo único que haces es hacer todo lo que tú quieres en vez de escuchar a Dios, en vez de buscar la voluntad de Dios? ¿He de morir? Las cargas nos condenan. La carga de Saúl, la carga que produjo con su juramento, con su egoísmo, con su soberbia, apuntó a su hijo. Su hijo que ni siquiera la había escuchado, que realmente no era culpable de ella en sí, pero se la había puesto. Nuestras cargas, todo lo que nos pongamos, nos va a condenar, porque no viene de Dios, viene del orgullo del hombre. Y nosotros, lo que más nos gusta en este mundo es juzgar a los demás. Somos así de viles pecadores. Nos gusta juzgar. Uy, hoy ha venido... Voy a decir una cosa que nadie se ofenda, por favor. Hoy ha venido la hermanita con 1 centímetro de menos de falda. Muy mal, muy mal. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste. Pero el hermanito, esos pelos... hermanito, esos pelos. Esos pelos. Quien tuviera aquí unas tijeras de Dios. Te corto el pelo. Y mil cosas, porque cada uno tenemos nuestras propias concupiscencias en nuestro corazón y nuestras propias varas de medir. Y todas ellas apuntan al mismo sitio, culpable. Así es el corazón del hombre. Pero Dios redime. Dios redime, aleluya. Gracias a Dios que nos redime a todos. Porque si fuera por nosotros, seríamos todos condenados. Versículo 44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada otra vez, R, que no, aunque es todo palabrería, que sin duda morirás, Jonatán. Él dice que lo va a matar. Veremos a ver si lo mata. Versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Ha actuado hoy con Dios. Hablando de Jonatán. El pueblo intercede por Jonatán. Ya no aguanta. Le ha dejado hacer todo lo que ha querido antes. Haz como bien te placiera. Déjanos sin dormir. Mira a ver a Jehová. Haz suerte saber a quién coges de chivo expiatorio. Tal. Pero hasta aquí ha parado. El pueblo ha dicho no. Por ahí no paso. ¿Por qué? Porque Jonatán ha luchado con Dios.
ha luchado esta batalla y ha librado a Israel. Y él no merece lo que tú le estás diciendo, porque estaba con Dios. Y esta es la prueba de que la motivación de Saúl no era la santidad de Dios, porque si hubiera sido la santidad de Dios hubiera dicho, se ha juramentado y eso y tengo que matarlo. Pero ¿a quién hizo caso? ¿A Dios o al pueblo? Hizo caso al pueblo, al final que le dijo. El pueblo con razón, el pueblo lo dijo bien, es correcto, pero realmente Saúl en ningún momento estaba haciendo las cosas para Dios, las hacía para sí, y ahí le convenía, porque el pueblo se le rebelaba. No, no pasa nada, venga, de acuerdo, pues nada, venga, vosotros ganáis. Al final, versículo 46, Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Creo que ahí Saúl se dio cuenta de que no estaba haciendo bien las cosas. Decidió retirarse, porque su afán de protagonismo, su afán por ser el más santo de los santos, juramentar cosas para entorpecer, porque no ayudaban en nada, fue rodando hasta hacerse una piedra en la que se dio cuenta que el pueblo a quien elegía era a Jonatán y no a él. La fe reflejada, y esto es importante, la fe reflejada en las obras demuestra que la justicia estaba en Jonatán y no en Saúl. Vemos un contraste entre los hechos de Saúl, egoístas, soberbios para él, y los de Jonatán, para Dios, buscando la victoria, no pensando en sí mismo. No. Cuidado con ser como Saúl, con que nos guíe nuestra propia justicia disfrazada de santidad. Esa es otra. Cuidado, porque en esa soberbia también se esconde justicia. No, es que este me ha hecho esto. Yo merezco entonces que que me restituya, o merezco yo también darle un pescozón. No. La justicia es de Dios, no nuestra. La justicia perfecta es de Dios, no nuestra. Pero muchas veces caemos en, pero es que él me ha hecho esto. Hermano, te lo ha hecho, ¿de acuerdo? Y conforme a leyes, conforme a personas, conforme a otras cosas, él recibirá su justo juicio. Pero que no seas tú, mediante tu justicia, el que se la quiera aplicar. La justicia es de Dios. Cuidado con esa fidelidad disfrazada, pero que esconde soberbia, juicio, ya lo hemos dicho, porque eso no es lo que nos trajo el Señor Jesucristo. Recordemos, caso interesante, Mateo 12:9. Pasando de aquí vino a la sinagoga de ellos, de los judíos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Preguntas santitas para poder acusarte, para poder juzgarte. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Vemos una situación un poco similar a la de Jonatán. Debes comer para seguir la guerra para Dios o hacer el juramento del otro. Y él dijo, Señor dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Qué negro es el corazón del hombre.
Qué negro es el corazón del hombre cuando le tocan el orgullo, cuando le tocan sus leyes. Qué negro es el corazón del hombre, porque rechaza al Señor Jesucristo, rechaza todo lo que Él nos ha dado, esa gracia inmerecida. Tengamos cuidado para que esas leyes santitas no nos lleven a una falta de misericordia, a una falta de ayuda al hermano y realmente a una falta de comunión con nuestro Señor, porque no podemos estar en comunión cuando no dejamos entrar a Dios en nuestro corazón. Cuidado con la soberbia del hombre, cuidado con creernos capaces de hacer las cosas supuestamente para Dios, pero sin Dios. Cuidado con los actos simbólicos, con la acumulación del conocimiento y con todo aquello que nos saque de nuestra verdadera posición. ¿Qué somos? Somos siervos, humildes a nuestro Señor. Y somos hijos, obedientes y sumisos a nuestro Padre. En ninguno de esos casos veo que debamos hacer nada sin Dios. ¿Somos estrictos en aplicar lo que predicamos en otros? Pero con nosotros, bueno, había un párrafo abajo, así de esos pequeñitos, como los contratos, que yo es que, no, tú no lo entiendes, tú déjame que yo sé más. A mí no me pasa nada por esto. ¿Menospreciamos a otros por no verlos tan santos como nosotros? Cuidado, el hermanito, la talla del pantalón, tendrías que ir viéndotela un poquito más holgado. Cuidado. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer dos cosas, según la palabra. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, busquemos humillarnos a nuestro Señor. Busquemos reconocerle todo el mérito, la humildad, la misericordia que hay en Él, que nos ayude y crezca en nuestro corazón. Dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si eres tan justo, el Señor no te llama. Si eres tan justo, el Señor no te está llamando. ¿Qué haces aquí? Recordemos nuestro estado natural, que es el de pecador y que no merece más que el castigo eterno. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no de arrogancia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El ojo, la paja en el ojo y todo eso. ¿Cómo le vas a decir al hermano, oye, que ve programas que no convienen o escucha música que no conviene, no sé qué, cuando tú lo estás haciendo? No, pero la mía no es así, es mucho peor, hombre, está, yo qué sé, como dicen algunos por ahí, está satánica. Bueno, veamos qué conviene y qué no. Y si vemos que el hermano necesita ayuda, revisándonos a nosotros mismos, buscando siempre esa humildad de decir, yo no soy mejor que tú, pero hermano, quiero ayudarte, vayamos a hablar con él. Humildad y misericordia con otros. Y también el conocimiento de Dios, no el conocimiento sobre Dios, conocimiento de Dios y no de hombres. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y, que no salen todas las referencias, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cómo vamos a saber lo que está bien y lo que está mal si no lo vemos con la visión con la que lo vería el Señor? Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entreguémonos a Él. No os conforméis a este siglo,
con las mentes de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos, y entendedme cuando diga, no puedes solo leer y estudiar la Biblia y con eso vas a entender a Dios. Es más que eso. Eso no debe quedarse aquí, debe entrar aquí. Debe entrar aquí. Tienes que transformarte, no formarte. Yo me puedo formar y estudiar, pero me tiene que transformar el espíritu a mí, con el conocimiento, con la oración, con la relación con Dios. Todo eso es necesario. Sin eso, nuestra mente está reprobada. Nuestro corazón engañoso y lleno de orgullo. Necesitamos esa transformación de nosotros. Pero para eso tenemos que abrirnos al Señor. Es decir, Señor, aquí estoy, soy tu barro, tú el alfarero. Haz conmigo como tú desees. Y si no conocéis, si alguien no conoce al Señor, solo puedo decir que las penurias de ese pueblo es el día a día de la gente. ¿Por qué? Porque tienen un rey, llámese presidente del gobierno, llámese presidente de la comunidad autónoma, llámese jefe, llámese quien sea, que es un hombre. Y en su corazón hay egoísmo, y en su corazón lo que hay es juicio para todos nosotros. Porque ese es el devenir de este mundo, así es el ciclo de este mundo. No hay siquiera uno solo que sea bueno. Y por tanto este mundo está abocado a la destrucción, al final, al juicio eterno. Pero sí hay un rey que piensa en ti. Sí hay un rey que ha dado la vida por ti. Sí hay un rey que se hizo siervo por ti y que lo ha dado todo para ti, para que tú puedas estar con él. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Santo Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por...